Hola a todos y bienvenidos a Fantasy and Dragons. Y en el día de hoy, bueno, tenemos un vídeo un poco diferente. En esta ocasión no es ni un unboxing, ni un vídeo de lore hablando sobre trasfondos, sino que en el día de hoy voy a hacer un pequeño repaso por un poco mi colección de fantasía medieval. ¿Vale? Ya veréis que no son tan solo libros, sino que también tenemos, pues en este caso, alguna novela gráfica. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Bienvenidos a Fantasy and Dragons. Bien, para empezar mi colección vamos a empezar por el que es uno de mis escritores favoritos de fantasía medieval y concretamente por ese tono grimdark, ese tono oscuro que suele dar a sus novelas, ¿vale? Obviamente creo que ya sabemos que se trata de Joe Abercrombie. Joe Abercrombie, concretamente he cogido esta novela, Los Héroes, ¿vale? Ya que, aunque me he leído gran parte de su colección, es Los Héroes de todas sus novelas mi favorita. ¿Por qué? Bueno, esta novela es una absoluta locura. O sea, como podéis ver, es maja, o sea, tiene 800 páginas, creo que son. Correcto, casi 880. Y bueno, en Los Héroes, Joe Abercrombie lo que hace es contarnos una única batalla. Eso es lo que a mí me sorprende, que de normal en las novelas, cuando llegamos a la sección de batalla, sobre todo en la fantasía medieval, esta batalla o suele ser un momento muy importante en el libro, o a veces es incluso algo que saltamos por encima, ¿no? Sin embargo, Joe Abercrombie lo que hace es que toda su novela, de principio a fin, es esta batalla. Esta batalla que es en un lugar, el sitio de los héroes, ¿vale? Esta batalla, además, vamos viendo cómo comienza y cómo termina. Es decir, no nos saltamos nada, pero no solo empezamos desde la batalla. O sea, tenemos esa previa, esa preparación, ¿no? Que a mí, en ciertos aspectos, salvando las distancias, me recuerda bastante al capítulo justo anterior a la batalla de la larga noche de Juego de Tronos de la temporada 8, que mejor no hablar de la temporada 8, me recuerda, como bien he dicho, más que a la batalla de la larga noche, a este capítulo previo, a esta preparación, ¿no? Antes de la batalla. Así que esta es mi primera recomendación, Los Héroes de Joe Abercrombie. Por otro lado, damos un salto totalmente en estilo, ¿vale? Y si vosotros o vosotras disfrutáis más un tipo de fantasía menos oscura, con más luz, más alegre, pues obviamente nos tenemos que ir a un clasicazo, que es la Dragonlance, ¿vale? El retorno de los dragones. O sea, si os gusta Dragones y mazmorras, si os gusta el rol, tenéis que leer esto, ¿vale? También podéis leer, obviamente, todas las novelas de los Reinos Olvidados, que son brutales, ¿vale? Drizzt, por ejemplo, pero a mí la que me gana el corazón es esta, concretamente la trilogía de Crónicas de la Dragonlance, ¿vale? Esto es una maravilla. O sea, esto es, como digo, te tiene que gustar el tono, o sea, eso tiene que quedar muy claro. Tiene que gustarte el tono de aventuras, de comedia, despreocupado, porque entonces entras al momento. Si eres más reacio, si a ti te gusta la épica, si a ti te gusta la seriedad, la política en la fantasía, esto quizá se te queda demasiado ligero, ¿vale? Pero como digo, esto es genial, es súper divertido. Si nos habéis conocido a través de Leyendas de Kalinor y os gustan estos capítulos donde estamos más de risas, más de colegueo, sin duda tenéis que echarle un vistazo a Crónicas de la Dragonlance, que creo que la gran mayoría ya los conoceréis. Ahora vamos a hacer un 2 en 1, ¿vale? Dos novelas que, bueno, son grandes pilares de la fantasía contemporánea, todo el mundo las conoce, conoce sus adaptaciones, ya hemos hablado de una de ellas, ¿vale? Para que os vayáis haciendo un poco la idea, pero son dos que quiero poner juntas porque aunque tienen muchas diferencias, como digo, son de las más conocidas que hay, ¿no? Por un lado tenemos Juego de Tronos de George R.R. Martin, ¿vale? Fantasía muy densa, muy lenta, mucha política. En concreto este primero de Juego de Tronos también mucho misterio, casi policíaco, ¿no? Con, bueno, supongo que ya conoceréis todos Juego de Tronos, pero con esta muerte con la que comienza el libro y que tiene que investigar nuestro protagonista Ned Stark, ¿vale? Así que eso, Juego de Tronos, el primero de Canción de Hielo y Fuego, a ver si George R.R. Martin se digna a terminarlo. Es muy típico hablar de él, pero claro, yo prefería enseñároslo, deciros, oye, efectivamente hay que leer Juego de Tronos, hay que leer George R.R. Martin, porque aunque sea un topicazo, aunque sea lo más clásico del mundo, como lo que os voy a enseñar después, es una novela que es un must-have, ¿sabes? De tu librería de fantasía, o sea, Canción de Hielo y Fuego, sí o sí, hay que leerlo, pero, como digo,
con calma. Es lento, es una novela lenta, ¿vale? Bueno, está ahí todas, pero vamos, yo me las he leído hasta donde hay, ¿no? Hasta casi la temporada 5 de la serie y es increíble. O sea, concretamente este primero es mi favorito, Juego de Tronos, me parece espectacular. O sea, me lo leí después de ver la serie y la verdad es que luego me volví a ver otra vez la serie y cómo adapta la serie este libro es increíble. Así que si os ha gustado Juego de Tronos, obviamente tenéis que leer Canción de Hielo y Fuego. Por otro lado, el otro del que os hablaba es, bueno, creo que se me ha escapado por ahí, la saga de Geralt de Rivia, ¿vale? En esta ocasión yo os voy a recomendar, más que la saga de Geralt de Rivia, porque sí que es cierto que no la he terminado, os tengo que recomendar el primero y el segundo. El último deseo y la espada del destino, ¿vale? El último deseo es el que tengo aquí, la primera novela de la saga de Geralt de Rivia, ¿vale? No cronológicamente, ya que tenemos una precuela, pero lo que es pues la primera novela que publicó Andrzej Sapkowski, ¿vale? Que su nombre es un poco complicado. Bueno, esta es su primera novela, ¿vale? Andrzej Sapkowski se hizo muy conocido gracias a relatos del personaje de Geralt de Rivia, pero relatos cortos que iba publicando, ¿no? Estos relatos cortos es de lo que se compone esta novela. Como digo, es una novela que van siendo historietas de Geralt de Rivia que a la vez, entre capítulo y capítulo, se van conectando por una trama propia del libro, ¿no? A mí me encanta, o sea, me encanta me encanta el segundo, me parece una literatura fantástica súper fresca, parodia, en muchos casos parodia, referencia, cuentos clásicos, ¿no? Pues de la cultura popular o de la cultura medieval de Europa del Este, ¿no? Que si habéis jugado los juegos, pues veis que toda la estética es en general de Europa del Este, medieval. Y como digo, en este caso, esta primera novela lo que hace, y la segunda, es ir relato por relato, historieta por historieta. Entonces, si os apetece una lectura ligera, pero sin irnos a un tono de comedia, a un tono de aventuras que a lo mejor sí que podría tener o la Dragonlance o Terry Pratchett, pues entonces tenemos que irnos con Geralt de Rivia, ¿vale? Los dos primeros de Geralt de Rivia, como os digo, es una lectura muy muy ligera, es muy cortito, muy fino y tienen ese tono oscuro, ese tono casi, pues sí, se asemejaría a un tono más grimdark de esta saga de The Witcher, ¿vale? Por otro lado, vamos ya con lo último, me he dejado lo mejor para el final. Vamos a dejar mis dos novelas favoritas para lo último. Vamos con la que yo considero una de las grandes obras de la fantasía medieval. Ya veréis que es un cambio de tono muy muy grande porque hasta ahora lo que hemos estado viendo es pues la típica novela de fantasía medieval. Sí, cada una con su estilo, cada una con su tono, pero en este caso saltamos a una novela gráfica, ¿vale? Una novela gráfica de uno de los mejores personajes de la fantasía, concretamente del subgénero de espada y brujería. Es sin duda Conan, y concretamente este número de Conan Rey, ¿vale? Este compendio de toda su colección de Dark Horse, ¿vale? Esto es espectacular. O sea, esta novela, si os gusta Conan, pero os gusta más el Conan oscuro, el Conan de acción, el Conan gore, ¿vale? Más que el Conan de aventuras, el Conan más ligero que casi hemos podido ir viendo pues en sus últimas etapas en Marvel. Ahora lo tengo un poco perdido porque desconecté bastante del personaje, pero vamos, este Conan, el Conan de la etapa de Dark Horse y concretamente este Rey Conan, un Conan que ya es rey de Aquilonia, que ya es viejo, ya es increíble. Y cómo va contando sus historias, su pasado, es una locura. Es, bueno, para mí lo mejor que hay de Conan, la mejor etapa que hay de Conan, sin duda, o sea, no solo la mejor etapa de Dark Horse, la mejor etapa que se ha hecho en general de este personaje. Es increíble. El arte que tiene dentro es una locura. Este Conan Rey de Truman y Llorello es, como digo, una locura y la verdad es que me da a veces pena tenerlo, pena leerlo, pensando que, joder, casi tenemos a Schwarzenegger haciendo una peli con 80 años, ¿vale? Pero haciendo una puñetera peli de Conan Rey y al final, pues es un proyecto que se canceló y pues de momento no vamos a ver una adaptación o algo relacionado con este cómic, ¿vale? Pero como os digo, si no lo habéis leído nunca, esto es una locura, ¿vale? Es una absoluta barbaridad. Y ahora en penúltimo lugar vamos con la que yo considero mi novela favorita, ¿vale? La mejor novela que he leído nunca. O sea, aún así, en último lugar os enseñaré lo que es para mí la obra magna, todo el mundo sabe ya cuál es,
Pero esta que os voy a enseñar ahora mismo es la que yo personalmente considero mi novela favorita, ¿vale? Con la que mejor lo he pasado leyendo, con la que me la volvería a leer mañana mismo, de no ser por el tamaño, ¿vale? Y porque tengo otras lecturas pendientes, pero de verdad, os lo aseguro, es lo mejor del mundo. Todo el mundo habla de ello, es lo más típico, los Sandersons, ¿vale? Pero sí, es Brandon Sanderson, y concretamente no es El Camino de los Reyes, que es lo que la gente suele enseñar, no es El Imperio Final, es Palabras Radiantes, ¿vale? La continuación del Camino de los Reyes, el Archivo de las Tormentas. La gente dice, ¿vale? Y la gente os dice, joder, hay que... Pues por ejemplo, tenemos que empezar por el Imperio Final, o habría que empezar por... No, empezamos por Mistborn y luego pasamos al Camino de los Reyes y pasamos a... Después de haber leído ya todo el Cosmere. Yo no lo veo así. Yo comencé a leer por el Archivo de las Tormentas, ¿vale? Me leí el Archivo de las Tormentas, luego intercalé con todo Mistborn, intercalé con el Aliento de los Dioses, el Antris, y... para mí, si os gusta la fantasía, os gustan las novelas grandes, tenéis que empezar por el Archivo de las Tormentas. Por algo, Sanderson considera que es su gran obra, ¿no? Esto es una locura. O sea, este libro es una locura. Es todo lo bueno que tiene Sanderson, todo lo bueno que puedes encontrar en sus novelas, lo encuentras aquí. Sin duda. O sea, de principio a fin, Sanderson sabe lo que te está contando, sabe perfectamente cómo contártelo y sabe de dónde a dónde quiere llegar. Y es increíble. O sea, para mí es una experiencia. No hay capítulo malo, no hay momento que a lo mejor sí que puede pasar en novelas más adelante, como puede ser Juramentada. No hay momento que se te atropelle o que se te quede un poco lento. Este libro, en cuanto lo coges, no lo sueltas, ¿vale? Es algo que el Camino de los Reyes obviamente también tiene, pero el Camino de los Reyes, al ser un universo nuevo, tal y como te lo presenta, sí que cuesta un poco arrancar. En este libro ya estás metido dentro, o sea, en este libro ya sabes lo que es este mundo, ¿no? Entonces lo coges ¡buah!, del tirón y tiene un final. Bueno, no solo el final, tiene algunos de los momentos más increíbles que he visto yo en la fantasía. Y como os digo, es yo creo que el libro que mejor experiencia me ha dado jamás leyéndolo. Así que, palabras radiantes. Ahora sí, en último lugar os voy a enseñar los que para mí, bueno, son las dos grandes obras maestras de la literatura fantástica, las dos obras magnas. Como no, estamos hablando de Tolkien, todo el mundo sabe que Tolkien pues es quien es, ¿no? En primer lugar os voy a enseñar lo que es mi edición, ¿vale? Esta edición que heredé de mi padre, de El Hobbit, ¿vale? El Hobbit es casi siempre la gran olvidada de Tolkien, porque todo el mundo habla de El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos. Joder, esto es una locura, ¿eh? Este es un cuento infantil, ¿vale? Pero el nivel de escritura, el nivel de fantasía que mete Tolkien en El Hobbit es una absoluta locura. Es divertidísimo, es simpático, es épico. Cuando llegas a la batalla de los 5 ejércitos es una cosa impresionante. Todo el mundo lo dice, o sea, todo el mundo dice que la batalla de los 5 ejércitos en el libro pues es bastante mejor que la que podemos ver en la película, ¿no? Pero es que nadie miente. O sea, El Hobbit es, para mí, claro, dejando un poco de lado la magnitud que tiene El Señor de los Anillos, ¿no? Pero dejando de lado esa gran magnitud, ese renombre que tiene El Señor de los Anillos, para mí esta es su obra, el regalo que nos deja, ¿no? Y como os digo, ligerísima, lectura súper divertida. Si todavía no habéis leído a Tolkien, si os queréis meter en el mundo de la fantasía porque pues o habéis visto las pelis o habéis visto series y decís, joder, me da curiosidad, esto es lo mejor que hay, El Hobbit. Y ahora sí, en último lugar, un poco la que es, pues, junto al Hobbit, la gran obra de la fantasía medieval. Me dejo muchas, o sea, me dejo por supuesto muchas, pero estas son un poco la colección que yo he querido coger. Tenemos El Señor de los Anillos. Esta nueva edición que han sacado, ya tengo varias del Señor de los Anillos, y pues esta la quería, es una edición ilustrada por el propio J.R.R. Tolkien, y es increíble. Es que lo habré dicho mucho en este vídeo, ¿vale? Pero de verdad, es una cosa magnífica. Este libro es lento, ¿vale? Habrá quien me diga, no, joder, no es lento. A ver, yo digo lo que me parece a mí, me parece un libro lento, con unas descripciones lentas, con una historia que tarda un poquito en ya coger el ritmo, que decae bastante, porque por ejemplo en Las Dos Torres decae, pero yo considero que es pues la gran obra, como digo, de la literatura fantástica, ¿no? Tolkien en este libro lo transmite todo,
lo transmite todo y más. Es un libro con descripciones lentas, es un libro con momentos que decaen y que cuesta y que te pide, ¿no?, como lector, que te quedes ahí. Pero merece la pena. O sea, sin duda alguna merece la pena quedarte, merece la pena continuar y merece la pena llegar hasta el final. Es de lo primero, yo creo, que me leí de fantasía, junto con El Hobbit. Es una lectura obligatoria que hago todos los años. Todos los años me leo El Señor de los Anillos, todos los años me veo la trilogía de Peter Jackson, y os prometo que, como El Señor de los Anillos, o sea, que cuando lo estás leyendo dices, esto es historia, o sea, lo estás leyendo y dices, joder, ahora entiendo mucho, hay poco, ¿eh? O sea, como El Señor de los Anillos y como Tolkien, hay muy, muy poco. Bueno, como podéis ver, me he dejado bastante. Para empezar, solo he tocado fantasía medieval, y dentro de la fantasía medieval me he dejado bastante. Me he dejado a Patrick Rothfuss, me he dejado, pues, la saga de los Reinos Olvidados, cualquiera de ellas. La de Salvatore, con Drizzt, por ejemplo, la saga del Elfo Oscuro. Me he dejado a Patrick Rothfuss. Como digo, me he dejado bastante. No he enseñado nada de Terry Pratchett, pero es que la fantasía medieval es lo bonito, es muy amplia. Abarca... A mí me gusta decir que la fantasía no es un género, ¿vale? Ni la fantasía ni la ciencia ficción son un género como tal, son una ambientación. Porque tú, dentro de esta ambientación, puedes jugar con los géneros que a ti te apetezca. ¿Quieres hacer una novela policíaca? La puedes hacer. ¿Quieres hacer una novela de aventuras y de épica? La puedes hacer. Puedes hacer todo lo que a ti te apetezca abarcado en este ambiente, ¿no? En este caso, como os digo, pues hemos repasado un poco lo que es para mí mi colección favorita. Pero os animo, si no habéis leído nunca fantasía medieval, si no os habéis metido en este mundo de lleno, que lo hagáis. Que lo hagáis. Y que busquéis y que leáis lo que creáis que más os puede gustar. Al final, esto bueno, es un poco criticado, esto que voy a decir, puede ser un poco criticado, y es que esto es entretenimiento. Sí, es arte, pero también es entretenimiento, ¿vale? Entonces, si cogéis una y no os gusta, no os forcéis a llegar hasta el final. No os forcéis, puede que no sea esa vuestra novela. A lo mejor necesitáis leer hasta llegar al autor indicado o hasta llegar a la obra indicada que os haga enganchar y que os haga estar metidos en la historia. Puede pasar. Nadie os está forzando a coger un libro y llegar hasta el final torturándoos, ¿no? Obviamente, lo mejor es que terminéis una novela, pero como digo, no os forcéis, no os obliguéis. Leed y encontrad lo que a vosotros os transmita más. Estas son algunas de mis recomendaciones personales. Y en último lugar, como un poco epílogo, permitidme que os haga una recomendación personal, muy, muy personal. Ahora lo vais a ver por qué. Obviamente hemos visto novelas de muchos autores, pues creo que todas son de autores internacionales, y en España tenemos muy buenos autores, ¿vale? Tenemos colaboradores que han participado en las jornadas Fantasy & Dragons, como puede ser el gran Pau Ferrón o Borja Alonso, pero en este caso yo os voy a enseñar la que es mi novela, ¿vale? Yo, pues, humildemente he publicado 2 novelas. Si nos habéis visto en los directos de Fantasy & Dragons, habréis visto que ya he hablado de ellas. Si nos habéis conocido gracias a las jornadas Fantasy & Dragons, habréis visto que las presenté en ellas, tanto en la primera como en la segunda edición. Y bueno, estas son, pues, La balada del cieno por un lado y La sonata del elfo por el otro, ¿vale? La balada del cieno y La sonata del elfo son 2 novelas, y aunque forman parte de una saga, ¿vale?, son novelas que tú puedes leer independientes. Todas ellas, además, intento que abarquen propiamente un género, ¿no? Con este ambiente que os he dicho antes de la fantasía medieval, es decir, con un mismo mundo que es Arcias, cada novela abarca a su manera uno de estos géneros. La primera novela, por ejemplo, La balada del cieno, que la publiqué hace ya 3 años, en las primeras jornadas Fantasy & Dragons. Esta novela trata de un viaje, trata de aventuras, trata un poco más de comedia, un poco más asemejándonos quizás a la Dragonlance, ¿no?, de estos libros que os he recomendado. Sin embargo, La sonata del elfo, que es la novela que publiqué en octubre del año pasado, es totalmente distinta. Es una novela más oscura, es una novela más política, es una novela más personal, ¿no? O sea, personal hablando no solo de mí, sino de los propios personajes. Es mucho más profunda en sus pensamientos, mucho más en su propia historia, ¿no?, más que en la historia general del mundo o en su aventura. Como os digo, cada una intenta a su manera, sin salirse de un mismo tono, abarcar un género distinto de esta fantasía medieval. Así que esa es, pues, mi humilde recomendación para que añadáis. Si no habéis leído nunca, podéis leer los que ya os he recomendado, podéis leer estos, y si ya habéis leído fantasía medieval, si os habéis leído ya los que os he recomendado, pues oye, nunca está de más añadir estos 2 libros a vuestra colección. Los podéis encontrar para comprar en Level Up Games, en calle Ricla 20 en Zaragoza. También los podéis encontrar en varias librerías de esta ciudad nuestra, Zaragoza.
Y los podéis encontrar también en The Out, ¿vale? En el escape room que abrimos hace un año ya, el equipo de Fantasy and Dragons. Si no sois de Zaragoza, si no podéis pasaros por ninguno de estos sitios, no dudéis en escribirnos por redes porque os haremos llegar uno. ¿Vale? Actualmente estamos con la web en obras, antes estaba a la venta ahí, pero bueno, hasta entonces las podéis conseguir pues escribiéndonos y pidiéndonos un ejemplar. Ahora sí, y con eso llega el final del vídeo. Espero que os haya gustado mucho, es algo un poco distinto a lo que os solemos traer, ¿vale? Es un poquito más personal, como digo, no es tenéis que leer esto, es una serie de recomendaciones, un poco pues viendo qué tipo de literatura os gusta más, qué tipo de escritura os gusta más, pues entonces aquí tenéis una amplia gama de novelas con las que empezar o continuar leyendo fantasía medieval. Como digo, espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos de este tipo o me queréis dejar en comentarios novelas de fantasía que os gustan, novelas que me he podido dejar, o a lo mejor me decís, oye, pues a mí, por ejemplo, de la saga de la Dragonlance no me gusta Crónicas, me gusta más lo que viene después, pues me lo podéis decir también. ¿Vale? Así que no dudéis en dejarnos cualquier comentario, no dudéis en seguirnos y darnos like si no lo habéis hecho, activad la campanita. Y ahora sí, nos vemos el próximo domingo, el próximo vídeo, en el próximo directo de Fantasy and Dragons.